Estamos en el espacio de Naturae Nutrición y debajo de Naturae pone nutrición, comida y estilo de vida saludable, que es un poco a lo que se dedica siempre Salena cuando nos visita a promocionar aquí, ¿no? En este ratito de tele. Hemos hecho una incursión, ya lo saben los habituales de 11TV, en el restaurante El Ronquillo con David, primero porque es un placer charlar con David y segundo porque todo lo que cocina David nos parece maravilloso porque está buenísimo. Y hasta allí nos desplazamos para probar diferentes recetas y, como decía Salena, recetas con raíces cántabras, ¿no? Recetas que tiran de lo nuestro y recetas sobre todo que sean fáciles, pero no fáciles como cuando yo me pongo a cocinar fácil en casa, que a lo mejor a ti te pasa lo mismo, que soy un poco baguetona y tiro de cosas tan simples que luego llevan al aburrimiento. No, estas son recetas sencillas, pero ricas, buenas, de las que apetece cuidarse con ellas. Por eso nos ha parecido buena idea presentar hoy otra de esas recetas, o que David se la presente a Salena para que ustedes la puedan hacer en casa. Una noche más nos hemos trasladado hasta donde David, a su casa, nos hemos metido en su comedor, que ha hecho una obra fantástica y nos tiene a todos revolucionados, y han sido un exitazo nuestras dos recetas anteriores y hoy venimos a por más. Bueno, Salena, gracias por esta iniciativa y nada, pues mira, os traigo una cosa sencilla. Yo tengo una preocupación, ¿no? Sobre lo que hablábamos, tenemos hijos, tal. El descenso de la legumbre es terrible, ¿no? Ha descendido el consumo de la legumbre, el consumo de la gente de la legumbre ha descendido un montón. Y bueno, yo sabiendo esto, cocí ayer unos garbanzos, que los cocí en la olla a presión, 50 minutos, los puedes... Con perdón, de bote también hay muy buenos. Madres trabajadoras, padres trabajadores, perfecto, que vamos justos de tiempo, un buen garbanzo de bote, que no son todos iguales, porque yo me gusta mucho mirar un poquito el etiquetado y podemos encontrarlos con conservantes, sin conservantes. Entonces vamos a intentar aquellos que vienen lo más neutros posibles, sin nada añadido y simplemente ese baño María. Bueno, yo he tenido tiempo y entonces los hemos cocido y los he traído de nuestros amigos de Zamora, del ermitaño de Pedro y de Serrano de Astorga. Siempre me recomiendan los garbanzos porque ellos utilizan un garbanzo que se llama el pico pardal. Te iba a preguntar si Pedro Sillano o gordote. Ese le veo gordote, de los cremosos. Ese es un poco más gordote. Me gusta. Y ellos utilizan, este no era el que tenía, pero ellos utilizan uno que a mí me vuelve loco, que le llaman, si vais un día por Astorga, Casa Serrano, hacen unos garbanzos con pulpo, el pico pardal, que se te va a la olla. Tengo que decir que esa receta es un básico en casa de mi abuela. Pues bueno, porque como mi abuelo trae los pulpos en el motorillo, sí, esto todo al final queda en casa. Bueno, y lo que vamos a hacer es unos garbanzos, unos langostinos. Me gusta. Mira, es una combinación muy buena para poder bajar esa proteína de carne roja, que además ha subido tanto de precio y que cuando la queremos obtener de buena calidad, yo soy más partidaria de lo que hablábamos el primer día, una buena carne de Quintana, por ejemplo, menos veces a la semana, en lugar de mucha carne ultra procesada, que ya vienen esos picadillos en plástico. Entonces, desde aquí vamos a dar una opción de cómo meter una proteína de calidad y que no siempre sea de carne roja, el garbanzo, por ejemplo. Bueno, y aquí nosotros somos afortunados, ¿no? No hace falta tampoco ir hasta Quintana, porque está ahí en Cabezón, que hay que ir a Cabezón, vaya, y Cabezón es un sitio maravilloso, encima para tomar un blanco, es un sitio muy bonito. Pero aquí tenemos grandísimos carniceros en todo el valle, siempre ha habido tradición de carnicerías y bueno, cada uno tiene su carnicero. Yo tengo que decir que tengo 3 pacientes en consulta que crían ganado propio, pues, bueno, y además me he informado de cómo, de la parte del pasto, de gestionar el cambio de ganado, y pronto podré contar cada vez más detalles sobre la carne. Pues me parece fantástico, encima estamos lo que decimos, ¿no? Lo que queremos promulgar, que venimos a ayudar un poco a la zona y a los pueblos y a estos pequeños agricultores ganaderos que están haciendo las cosas guay. Para los que tienen esa corriente más moderna, que yo tengo también muchas, son más chicas que chicos, tengo que decirlo, mis jóvenes que no quieren comer carne, que han retirado ese producto de su alimentación, el hecho de mezclar el garbanzo con un poquito de grano de arroz nos ayuda también a tener una proteína completa, ¿no? Entonces nos serviría también un poquito este concepto para no introducir carne de vaca. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es un poquito de ajo que hemos picado, un poquito de cebolla roja
unos langostinos y aquí tenemos un caldo. Este caldo lo hemos hecho con las carcasas del langostino. Lo que hemos hecho ha sido muy sencillo. Hemos calentado una cazuela, hemos quemado un poco las carcasas, le hemos añadido una cebolla, un poco de zanahoria y un poco de puerro, previamente lo habíamos pochado un poco. Le hemos añadido, si no tenemos vinos en casa no pasa nada, le hemos añadido un poquito de tomate frito y agua. Y lo que hemos hecho ha sido un caldo con sabor a langostinos, que es lo que vamos a añadir ahora. Y es... Para aquellos que vamos un poquito más justos de tiempo, yo planteo que hay ciertos caldos en tarro de cristal que vienen realizados de forma casera, son un poquito más caros que el típico ultraprocesado, desaguado. Vamos a evitar esa palabra. Vamos a evitar esa palabra. Que es caro, que es más barato. Más justo. Más justo, eso, ¿no? Es. Y yo soy muy pro de tener 2 o 3 caldos de ese estilo. También encontramos alguna crema de marisco ya preparada en bote de cristal que puede resultarnos muy interesante. Yo lo que quiero es que la gente vea que es sencillo y que con practicidad. Luego también pasa unas cosas que al final, ¿cuánto te cuesta hacer un caldo? ¿Vale? Vamos a decir, vamos a hacer ese caldo y luego vamos a coger unas bolsas de esas de cubitos de hielo y congelar. Y las vamos a rellenar y estamos haciendo nuestros caldos. ¿Y qué te ocupa en una nevera? Y dices, pues bueno, yo he hecho ya para un mes, lo tengo. Y cuando no, lo que la gente tiene que entender es verdad que no vamos a comer 7 días, 7 platos, 7 cenas diferentes, porque al final la dieta también, depende de las economías, todo no se puede, pero vamos a facilitarle un poco nuestras recetas que sean sencillas. Cocinar para 2 días. Eso es. Que a mí no me importa repetir cuando está bueno. Eso es. Cuéntanos, ¿cómo hacemos el plato? Bueno, muy sencillo. Echamos aceite, el cacillo. Esto es una placa de inducción que todos tenemos, se podría hacer en fuego. A mí me gusta mucho cocinar en fuego, pero también la placa lo hacemos. Primero añadimos la cebolla. Yo tengo que decir que he redescubierto el carbón después del famoso apagón. No invito a todo el mundo a que tenga una pequeña mini barbacoa en casa sin humos. Ya, el apagón, ¿verdad? ¿Verdad? Es que a mí me ha servido para reencontrarme con la forma más básica de cocinar. Pesco viajando y fue gracioso. Sí, al final nosotros tenemos un proyecto, bueno, yo bajé a contarlo, tenemos un proyecto súper chulo de pregastro, sí. Las cuevas cobalanas, que invito aquí a todo el mundo que suba a verlas. Bueno, vamos a venir un día con Inés, la vamos a traer y yo creo que vamos a hacer el 50-50, ¿no? Un poco la parte del deporte y luego la parte de la degustación. Antiguamente se comía lo que se había o en crudo hasta que empezó el fuego, ¿no? Y al final se comía lo que había. Bueno, hemos tenido a Chloe que nos ha dado un día en uno de los programas su testimonio de que ella come tartar desde el uso de razón. No se acuerda porque desde siempre dice Yo le he dicho a Chloe que siga así porque entonces mi negocio seguirá abierto, ¿no? Yo necesito gente como ella que... Niños con ganas de probar. De probar, ¿no? Que no sea todo... no me voy a meter en jardines. Ultraprocesado. No, yo creo que es la frase. Porque al final nos estamos volviendo un poco... no sé. Hemos puesto un poco doradito la cebolla, echamos el ajo porque si no se nos quemaría. Primero cocinamos un poco la cebolla y luego añadimos el ajo. ¿Por qué? Porque la cocción del ajo es mucho más corta que la de la cebolla. ¿Vale? Sin más, unos langostinos que hemos comprado, intentamos comprar un langostino que tenga tamaño, lo pelamos en casa y aprovechamos la cáscara y la cabeza para hacer el caldo. Proteína marina. Con poca cantidad podemos llegar a dar mucha potencia al guiso, que esto también, el tema del producto principal, el precio, depende de la parte del plato que vaya a ocupar, ¿no? Porque con poco langostino podemos dar mucho sabor a un plato. Añadimos el caldo. Habéis visto que simplemente lo he marcado un poquito, no los queremos cocer mucho. A mí me gusta el buen punto de la comida porque pierde menos nutriente. Y ahora el langostino lo saco. Lo vuelvo a sacar, ¿para qué? Para cortarle esa cocción, porque si no luego se van a quedar muy correosos. Y porque un alimento, hay que decir que nutricionalmente, cuando las cocciones son extremadamente largas, podemos sufrir dos cosas. Primero, la textura, pero luego es que da mucho más pico glucémico. Su índice glucémico aumenta mucho, su digestión pasa a ser más potente y, sin embargo, si hacemos cocciones en los arroces y en las pastas más justitas,
conseguimos una mejora en la digestibilidad del producto. Y luego en este tema, pues que las vitaminas, desgraciadamente, son muy termosensibles, con lo cual nos interesa este tipo de cocción. Y es maravilloso escucharte, es maravilloso porque se aprende eso. Yo lo sé desde la parte de cocina, porque al final a mí me gusta mucho cuando comes el buscar las texturas, ¿no? Las texturas, los sabores de los productos, y es verdad que cuando un producto le pasas de cocción, igual que las almejas, ¿no? Como decimos, las almejas cuando las cueces mucho, almeja abierta, almeja sacada, se decía siempre en el Náutico Laredo. Yo tuve la suerte de empezar en el Náutico Laredo con Paco y siempre se decía eso, ¿no? Las almejas bien hechas, ¿por qué? Porque si no, no deja ser agua y se quedan secas, Deshidratas el producto Deshidratas el y además la parte del agua que también nos interesa. Mirad, hemos hecho el sofrito. Como hemos hecho el sofrito, lo tenemos aquí. Ya está. Añadimos la proteína vegetal, pero que el garbanzo además tiene la mayor parte de aminoácidos de forma completa, parecido a la carne. Y entonces es una legumbre que nos interesa mucho a nivel nutricional y es una manera de comer esa proteína de forma más económica. ¿Cuánto hemos tardado? Nada. ¿Cuánto hemos Esto tardado? está chupado. ¿Cuánto hemos tardado? No hemos tardado nada. Ahora vamos a dejar que el garbanzo coja un poco de sabor, lo vamos a probar de sal y le vamos a añadir un poco de sal y lo vamos a rectificar. Un detalle. ¿Qué te parecería para todos aquellos pacientes que nos ven, que en muchos casos son aquellos que tienen síndrome plurimetabólico, que tienen azúcar, que tienen tensión, que tienen también colesterol? Para rebajar la parte salina de este plato, si utilizásemos, por ejemplo, un azafrán, como en los arroces, y así poder bajar, no añadir sal, sino con las propias especias poder dar un toque, pimentón y... Pimentón, ¿qué te parecería? Un rico pimentón. ¿Y azafrán, por ejemplo? También. Vale. El azafrán lo va a cambiar un poquitín el sabor, pero me parece mágico y al final... ¿Una cúrcuma? Una cúrcuma también, pero bueno, yo creo, apostaría por el azafrán de la Mancha. Perfecto. Y esa gente que hace unas cosas maravillosas. No sé si habéis visto cómo se hace el azafrán. Yo he visto Tenemos un la poquito. suerte de ir a verlo y estar con gente que trabajaba en el campo y que decimos que es caro, que es barato. No, porque su aroma... Y además, tengo que decir una cosa, en relación al azafrán, muy interesante. Todos los artículos científicos publicados últimamente abogan porque tiene un efecto antidepresivo. Y de hecho se ha empezado a encapsular. Y a partir de ahora vamos a encontrar cápsulas de azafrán con el fin de combatir la depresión. Entonces, fijaros qué interesante sería poner en un plato una proteína de calidad. Además, podemos usar una especia que nos ayuda a subir nuestro ánimo, ¿no? Y bajamos el porcentaje salino del plato, porque este tipo de guisos marineros a mí es un conflicto que he tenido siempre yo en casa con mi abuela, porque todas las mujeres se quejan, ay, es que cocinas con mucha sal, y claro, la pobre mujer dice, bueno, yo es que soy marinera de toda la vida. Claro. Pero esto puede ser un buen truco para aquellas personas pues, que tengan retención, que tengan un poquito de hipertensión. Mirad, no le he echado sal casi, no le he echado sal, simplemente con la fuerza del langostino ya valdría. Suficiente. Y es verdad que rebajar un poco, nosotros somos mucho de sal, pero... Sí. Yo es verdad, soy yo soy salerosa, de salerosa también, pero ya estaría. Esto estaría, ahora Venga, vamos a montar el plato. Apagaríamos, metemos el langostino. Voy a ir un hirviendo. poquito más allá. ¿Qué te parecería si del plato que hicimos otro de los días que teníamos una cebolla crunchy, Sí. coronaríamos ese plato que le daría un toque crujiente al guiso y sería como un poco ligar la parte del sofrito pero en otra manera? ¿Qué te parecería? Me parecería fantástico y luego lo que decimos, al final podríamos hacer incluso lo que un día, ¿te acuerdas que hablábamos del langostino envuelto en arroz? Yo soy muy pro añadir una parte crujiente en el plato. Lo que haría sería no freírla, por ejemplo, haría un empanado en panko Sí. y lo terminaría en freidora de aire. Bueno, el panko, para el que no sepa, es un pan japonés que viene más largo, se corta más largo y viene como unas escaminas, no es como el pan rallado nuestro, pero con el pan rallado nuestro también valdría. O un pan de casa que nos haya quedado del día anterior, que le demos Eso un es. ralladito gordito y hacer un crunchy. Yo lo suelo hacer, bato clara de huevo, Sí. en vez del huevo entero, meto el langostino y luego hago freidora de aire Pero con aceite en te spray. va a dar un truco. Venga. Te voy a dar un truco. Yo cuando decimos algo crujiente, en el momento que le decimos caldo,
cuando pasa 30 segundos, Se va a quedar reblandecido. Se va a quedar reblandecido. Entonces yo pondría los langostinos pinchados con un palillo y pondría los garbanzos y comería a 2 manos. Bien, eso está Comería muy bien. como las Y guindillas, divertido como los niños. Las alubias como las guindillas. Me ¿no? gusta la Porque idea. al final luego decimos, es normal comer las alubias y las guindillas 2 manos, pero lo que no está establecido es lo que no es normal, ¿no? Y hay una tendencia que a mí me gusta ahora mucho, que he probado y además de tu mano también, que es una mezcla entre el guiso y poner la misma proteína principal en tartar, que sería poner el guisito y en medio una cucharita con un tartar del propio langostino Sí, porque al final, en fresco, claro. ¿no? Esa contra de probar la misma materia prima en 2 texturas distintas. Pero es así, pero mira, es por la cocción, más que nada, porque mirar, Exactamente. le hemos dado una vuelta y mirar, si podemos hacerlo, si queréis la prueba, vamos a servir el plato para que se vea y vamos a cocer un poco más para que veáis cómo arruga el langostino y se queda. Vamos a servir, fijaros, 5 langostinos para poner con unos garbanzos. Yo creo que ya Va de sobra para 2 raciones muy generosas. Y si hacemos la mezcla con nuestros granitos de arroz para la proteína completa, nos salen 2 pedazos de guisos contundentes para aquellas personas mayores que quieran reforzar su sistema inmunitario, aquellos niños que vayan a practicar un deporte por la tarde o gimnasia en el instituto y aquellos obsesionados con la proteína del gimnasio. Yo creo que no podemos... Bueno, está bien y volvemos a dar una publicidad a un alimento que está un poco defenestrado, ¿no? Que es la legumbre, que al final se le ha maltratado y que al final se ha quitado de las casas. Es verdad que lo que dices tú, las madres que falta de tiempo. porque es falta de Nunca hay tiempo. que echar la culpa a madre y padre trabajador, nunca, sino nunca. Comprenderle y darle herramientas. Nunca nos tenemos que olvidar que nuestras madres y nuestros abuelos se levantaban a las 5 de la mañana, a las 6 para dar de comer a 12 personas. En el caso de mi padre eran 12 hijos. Se levantaba, pero claro, ¿con qué medios? Una cocina tal. Se tiraba la pobre mujer hasta las 2 de la mañana. Y dice, pero claro, no salía de la cocina. Ahora hay otros sistemas y hay otras cosas que nos ayudan a poder dar un plato pues súper sencillo, que dejándolo preparado, los garbanzos, lo que decimos, no me gusta mucho lo de las salsas y tal, están pero bien hechas, hay opciones. pero hay opciones. Hay opciones. Pero llego del trabajo, que llego cansado, ¿qué tal? Es cocerlos. Hemos tardado 3 minutos en hacer el plato realmente. Yo voy a decir que no se puede oler a través de la pantalla, pero a mí me huele a casa. No se lo pierdan.